Recibimos también a nuestro invitado, en este caso un hombre, el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso. Muy buenos días. Hola, buenos días. Digamos buenos días a pesar de la prima de riesgo, estábamos comentando también. Sí, efectivamente, parece que va marcando nuestras vidas y durará un tiempo. Ahora ha bajado, pero ha bajado porque ha subido el bono alemán, ¿no? El coste para Alemania de la deuda. Dígame, ahora enseguida hablamos de Europa. ¿Le ha llamado Rajoy estos 3 días? Creo que hablaron en la noche electoral, os enviaron algún mensaje. ¿Ha podido hablar con él? ¿Le ha llamado el nuevo presidente electo? No, después de la conversación que tuvimos inmediatamente después de finalizadas las votaciones, no hemos vuelto a hablar. Supongo que lo haremos en breve, al menos en esto hemos quedado. En volver a hablar. ¿Sabe si les va a convocar a ustedes, a UGT? Bueno, yo me imagino que lo hará, no sé si antes o después de la investidura, porque hay que recordar que todavía no es presidente del gobierno. Algunos le meten unas urgencias que no se corresponden con el calendario político del país, ¿no? Cuénteme, ¿cómo ve la reunión de ayer de Rajoy y de Zapatero? ¿Se entiende dentro de la normalidad? ¿Se está intentando transmitir un mensaje dentro, pero sobre todo fuera también de que el traspaso se está haciendo de una manera cordial y que el reto que tiene el nuevo presidente es complicado y por eso tira del anterior? Sí, yo creo que es importante que haya entendimiento pleno en el traspaso de poderes, que la normalidad democrática se imponga, también en términos de mensaje, porque la situación es muy delicada. ¿Y qué le dice el olfato de esas nuevas medidas que se supone va a anunciar en el pleno de investidura, como usted recordaba, a partir del día 19? ¿Cómo cree que va a ser el nuevo presidente en cuanto a las medidas económicas? ¿Más recortes nos esperan? Bueno, yo conozco al señor Rajoy de su etapa anterior en el gobierno, como ministro del Interior sobre todo, y como vicepresidente primero, o como vicepresidente, porque había una sola vicepresidencia en el gobierno. Espero encontrar una persona no demasiado cambiada, al menos en el talante. En cuanto a las medidas, algunas las ha anunciado. Hay cosas que me parecen de alto riesgo en algunas cuestiones, por ejemplo, fijarse como primer reto, aunque es un compromiso contraído en el final de la legislatura actual, el poner en marcha la ley de estabilidad presupuestaria. Creo que después del gesto que ha hecho el gobierno de la Generalitat de Cataluña estos días, augura un cierto conflicto de intereses. Me parece que alguien está buscando opacar la realidad del efecto de los ajustes en Cataluña con un debate que vuelva a resucitar los elementos identitarios. ¿Cree que lo está haciendo eso ahora mismo el gobierno catalán? Sí, yo creo que ha hecho algo más que esto, ha hecho un par de cosas más, al menos en mi opinión, que es enviar un mensaje a las instituciones europeas. Aquí está el gobierno catalán, que tiene autonomía, y por otra parte, yo no voy a esperar a que gobierne Mariano Rajoy para aparecer como el alumno disciplinado que aplica las mismas medidas, porque intuyen que serán de ese tenor las que pondrán en marcha y por lo tanto las anticipo. Pero ¿y qué tipo de lectura hace de esa, no sé, sospecha que tiene usted de la intención del señor Mas? Porque lo que se supone que hace por eso es por la situación económica, ¿no? Está tomando esas decisiones porque la economía lo requiere, no porque esté queriéndose adelantar a Rajoy, ¿no? Bueno, pero podía haber anticipado el debate y compartirlo con la sociedad catalana, por ejemplo, antes de que ésta pudiera o tuviera que acudir a las urnas el día 8 sin saber, el día 20 sin saber lo que iba a hacer el gobierno catalán al día siguiente, ¿no? Algo ya había anunciado, señor Toso, ya sí, habían anunciado medidas de recorte. Algo es más, venía haciendo. Algo venía haciendo y aún así, es lo que estábamos comentando en la mesa, a CiU se le ha premiado. Ya habían anunciado recortes, ya había manifestaciones, ya había quejas, sobre todo en el sector médico. Se le ha premiado. ¿Cómo lo interpreta? También a los que se opusieron a esas medidas, porque curiosamente sube el recortador y sube quien se opone a los recortes, CiU e Iniciativa per Catalunya. Sí, pero me reconocerá que la subida de CiU en este caso, al pasar de ese número de escaños y estando en el gobierno, no sé si tiene más mérito, pero que sí que es un cheque quizá en blanco o no. No, yo creo que en democracia no hay cheques en blanco. Es decir, en democracia no solo hay urnas, que son muy importantes, sin duda lo más importante, pero hay sociedad y los políticos y los gobiernos sobre todo harían bien en leer qué ha pasado con la abstención, por ejemplo, por qué esa disgregación del voto, cómo es posible que, por ejemplo, a nivel general,
un partido que obtiene 500 y pico mil votos menos que el que ganó las elecciones anteriores consigue una mayoría tan abultada en estas ¿Y usted qué cree? ¿Por qué cree que es? Porque hablamos de CiU, pero también es verdad que hay gobiernos autonómicos del PP donde se están llevando a cabo medidas duras, donde el Partido Popular en esas regiones ha ganado y muy ampliamente. Sí, la gente cierto. ya está acostumbrada, ya sabe que vienen recortes. La gente está entre resignada y desconcertada. De todas maneras, le diré una cosa, ¿no? Porque es conocida por otra parte. En Madrid, por ejemplo, el Partido Popular desciende en algo más de 30.000 votos. Yo creo que en gran medida el hecho de que se haya producido esa victoria del Partido Popular en parte es mérito suyo, evidentemente, pero en gran medida es de mérito del Partido Socialista. El Partido Socialista no pierde las elecciones por la crisis, también por la crisis, por la gestión de la crisis, por cómo gestiona la crisis, provocando una fractura brutal con su base electoral natural. Muchos diputados y diputadas pierden muchos escaños, pero sobre todo el efecto más demoledor, en mi opinión, para el Partido Socialista es la pérdida de votos que va mucho más allá de lo esperado. Desde luego, más de 4 millones de votos. Bueno, vamos a hablar de esas medidas que espera o que cree que puede tomar el nuevo gobierno. Pensiones y funcionarios. El anuncio de las pensiones lo hizo aquí Soraya Sáenz de Santamaría, habló de la revalorización y de los funcionarios. Yo le pregunto qué cree que van a hacer en esos dos casos. Bueno, pues yo en principio tengo que creerme. Lo que afirmó el propio candidato del Partido Popular, que es que se va a cumplir la ley en términos de revalorización de pensiones. Ahora, ¿qué va a suceder más allá del cumplimiento de la ley con las pensiones mínimas que son tan bajas en nuestro país? ¿Se va a seguir la estela del gobierno anterior o simplemente se va a aplicar la ley? Yo sé que no estamos para grandes alegrías, pero hay gente que tiene muchas necesidades. ¿Pero cree que lo va a hacer o no al PP? Sí, yo espero que sí. Yo he dicho, me voy a creer porque quiero creérmelo, porque creo que es importante que se transmita confianza cumpliendo los propios compromisos a la ciudadanía. En ese terreno, desde luego, ha sido un compromiso claro. Y en el de los funcionarios, porque ahí, insistiéndole a algunos dirigentes del Partido Popular, ellos dicen que hasta que no lleguen y vean, no saben si van a poder compensar lo que se ha perdido y mantener o no esa bajada de los salarios. Ahí he utilizado la técnica del depende. Y claro, en ese depende puede haber muchas cosas, porque el gasto en materia de capítulo 1 se puede reducir por varias vías. Reduciéndolo el salario a las personas, lo que abundaría sobre una reducción que ya se produjo en la legislatura que ahora ha finalizado, o reduciendo el volumen de empleo público. La tasa de reposición está bajo mínimos. Claro, esta segunda opción en determinados ámbitos de las administraciones públicas lo que puede provocar es un mayor deterioro de los servicios. Yo estoy convencido de que hay que ajustar el gasto, hacerlo más eficiente, pero no se puede aplicar la misma medicina en todos los espacios. No se puede seguir reduciendo el empleo en la sanidad, en la educación, en la seguridad, sin poner en riesgo toda una serie de cuestiones básicas para el funcionamiento de la sociedad. Pero le insisto, lo digo porque si Bruselas va a seguir exigiendo ese recorte, se habla incluso de 30.000 millones o más, ¿va a tener margen el nuevo gobierno para compensar o cambiar ahora mismo esos salarios de los funcionarios que han sido rebajados? ¿Usted cree que lo va a hacer o que no? Yo creo que tiene que buscar los márgenes, porque mire... Pero eso suena más a deseo. Sí, es que yo no comparto ni lo que se ha hecho en estos años, sobre todo en el último año y medio por el gobierno que ahora finaliza su recorrido, ni comparto que sea inevitable profundizar en esa dinámica o tan siquiera darle continuidad a la misma, porque a la vista está, mire, ya hoy todo el mundo comparte que entramos nuevamente en recesión. No solo en España, que hemos tenido crecimiento cero en el tercer trimestre de este año, que apunta a caída nuevamente de la actividad económica para el cuarto y probablemente para el primero y el segundo del año que viene, con lo cual el riesgo de que vuelva a crecer el desempleo en nuestro país, con 5 millones casi de personas en situación de paro, es muy grave. Europa entra
en zona de recesión. Hoy se certificaba este dato. ¿Tendrá que ver algo con la dinámica de ajustes? Porque aplicar la misma medicina con intensidades distintas, es cierto, en todos los países al mismo tiempo, solo puede tener este resultado. Crece el coste de la financiación de la deuda. Las medidas que se tomaron en mayo del año 2010 supuestamente eran, al menos así se explicaron a la ciudadanía, para que nos costase menos financiarnos en el exterior, porque teníamos que buscar financiación externa. Teníamos 164 puntos de diferencial con el bono alemán, la famosa prima de riesgo. Estamos en el borde de los la crisis de deuda 500. se ha complicado, pero ¿de verdad cree que Europa, el candidato socialista lo ha repetido durante la campaña, sí cree que ese debate va a entrar de lleno entre los países? Estando Alemania en contra de ciertas medidas como los eurobonos o de plantear otro tipo de cosas, ¿cree que de verdad eso se va a llegar a hacer efectivo? ¿Un debate en el que no se hable de recortes y sí de estímulos como ha pasado en Estados Unidos? Alemania está haciendo ese debate. Mire, la derecha alemana que gobierna está en contra. Y es cierto, esto impone una determinada dinámica en Europa. Pero el debate en Alemania es muy vivo. Yo he participado la semana pasada como presidente de la Confederación Europea de Sindicatos en una reunión del comité de dirección donde están los sindicatos alemanes y los del resto de los países europeos. Y cada vez más, y no porque lo digamos los sindicatos, crece la opinión, la exigencia de una actitud más, una posición más activa en el gobierno de la crisis de la deuda por parte del Banco Central y las instituciones europeas. El Banco Central, yo sé que solo tiene un mandato en el Tratado de la Unión, que es controlar la inflación, la evolución de la inflación. En una situación excepcional como la actual tiene que tomar una posición mucho más activa. Ya Francia empieza a reclamarlo porque, claro, está viéndole las orejas al lobo. Le pregunto lo que algunos interpretan, si los sindicatos van a esperar al gobierno del PP en la calle. Lo insinuó también la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Le pregunto si lo harán y si será por la reforma laboral. Permítame una broma, en invierno hace frío en la calle. Nosotros hemos hecho una oferta muy seria de apertura de un proceso urgente de diálogo social para intentar buscar un gran acuerdo sobre el empleo en nuestro país. Nosotros tenemos una opinión de qué cosas habría que hacer. ¿Pero usted cree que el PP está en la misma sintonía? Lo digo porque usted lanza mensajes de mucha concordia ahora mismo al nuevo gobierno, al recién elegido, y yo le pregunto, ¿están en la misma sintonía? Sí, pero ya sabe que la lectura es diferente cuando el PP ha ganado las elecciones desde los sindicatos. ¿Están en la misma sintonía